Nunca había sentido el peso de un secreto tan grande, y ese día, la tierra parecía susurrarle verdades que nunca deberían haber sido enterradas. El sol del mediodía quemaba con intensidad mientras Mariano, el jardinero de la familia Beltrán, trabajaba sin descanso en los cuidados del césped. Sus manos, curtidas por años de trabajo arduo, parecían parte de la tierra misma. Habían pasado 8 largos años desde que aceptó el empleo, un refugio para él y su familia después de que la crisis económica lo dejó sin opciones. Cada día era un constante recordatorio de su condición, pobre, negro y dependiente de una familia que no dudaba en menospreciarlo. Los Beltrán, dueños de una lujosa mansión rodeada de altos muros y cámaras de seguridad, representaban todo lo que Mariano jamás podría alcanzar: riqueza, poder y una vida sin preocupaciones aparentes. Sin embargo, tras la fachada de perfección de aquella familia, había algo que siempre le había parecido extraño. Mientras cavaba para plantar un nuevo rosal, el sonido de la pala golpeando algo sólido lo sobresaltó. Bajó la mirada y descubrió que no era una piedra, como había supuesto. Escarbando con cuidado, desenterró un objeto envuelto en plástico. Sus manos temblaron cuando deshizo las capas de tierra y descubrió un viejo fragmento de periódico. Las letras desvaídas contaban la historia de una niña desaparecida hacía 15 años, su rostro sonriente ocupaba el centro de la noticia. Mariano sintió como un escalofrío recorría su cuerpo al darse cuenta de algo perturbador: la niña del periódico tenía un parecido asombroso con Emilia, la hija de 16 años de los Beltrán. Respiró profundamente, tratando de calmar el latido frenético de su corazón. ¿Qué significa esto? ¿Por qué está esto aquí, en su jardín?, pensó. Miró a su alrededor, asegurándose de que nadie lo estuviera observando, y guardó el fragmento en el bolsillo de su pantalón. Esa noche, en la humilde casa que compartía con sus 4 hijas, Mariano no pudo conciliar el sueño. Sus hijas, que dormían apretadas en una sola habitación, eran su motor para seguir adelante. Pero ahora, una pregunta inquietante lo atormentaba: ¿estaba trabajando para una familia que escondía un oscuro secreto? El corazón de Mariano latía con fuerza, no solo por el miedo, sino por la certeza de que había tropezado con algo que no debía ser olvidado. A la mañana siguiente, Mariano trató de concentrarse en sus labores, pero la imagen del rostro sonriente de la niña del periódico no lo dejaba en paz. Cada vez que veía a Emilia, la hija de los Beltrán, sentía un nudo en el estómago. Emilia era una joven reservada, siempre con los auriculares puestos, caminando por la mansión como una sombra. Mariano nunca la había visto realmente feliz, y ahora esa aparente melancolía cobraba un nuevo significado en su mente. Mientras trabajaba cerca de la terraza, escuchó risas provenientes del comedor. Adela, la señora de la casa, reía con sus amigas, hablando de viajes y nuevas inversiones. Su voz, siempre cargada de superioridad, se alzaba por encima de las demás. Mariano sintió un extraño contraste entre la calidez que proyectaban y el peso de su hallazgo. Decidido a encontrar respuestas, esa noche sacó el fragmento de periódico de su bolsillo. En la esquina superior del artículo se leía el nombre del periódico y una fecha: 15 de julio de 2011. Si encuentro la edición completa, tal vez pueda entender más, pensó. Al día siguiente, aprovechando su hora de almuerzo, Mariano caminó hasta la biblioteca pública más cercana. Los archivos de periódicos locales eran un tesoro polvoriento, pero esencial para su búsqueda. Después de varias horas, finalmente encontró la edición del 15 de julio. Allí estaba el artículo completo. Desaparición en el barrio Alto Valle: familia Vázquez ofrece recompensa por información sobre su hija Sofía. El texto detallaba cómo la pequeña Sofía Vázquez, de 4 años, había sido vista por última vez jugando en el jardín de su casa antes de desaparecer sin dejar rastro. Según el artículo, sus padres, Claudia y Esteban Vázquez, habían organizado una intensa búsqueda junto con las autoridades y ofrecido una recompensa sustancial. Sin embargo, tras meses de investigación, la niña nunca fue encontrada. Mariano leyó con atención, fijándose en los detalles del caso. Algo en su interior le decía que debía contactar a los Vázquez, pero la idea lo aterrorizaba. Si estaba equivocado, podría perderlo todo, incluso el sustento para sus hijas.
De vuelta en la mansión, Mariano empezó a observar con más atención. Se dio cuenta de que Emilia no tenía fotografías de su infancia exhibidas en la casa, algo que siempre había dado por hecho. Mientras limpiaba las macetas de la terraza, notó a Adela mirando a Emilia con una expresión que no parecía amorosa, sino vigilante. Era como si siempre estuviera midiendo sus pasos. Una noche, mientras trabajaba hasta tarde, escuchó una discusión entre Adela y su esposo, Roberto. Sus voces subieron de tono, lo suficiente para que las palabras se filtraran hasta donde estaba Mariano. No puede ser tan descuidada, Adela. ¿Qué pasa si alguien empieza a hacer preguntas? Dijo Roberto, con un tono de furia contenida. ¿Quién podría sospechar? Nadie se atrevería. Y menos él, respondió Adela, su voz teñida de desprecio. Mariano contuvo la respiración, sintiendo que sus sospechas se confirmaban. Ellos están ocultando algo. Pero, ¿qué tan lejos están dispuestos a llegar para proteger su secreto? Esa misma noche, al llegar a casa, Mariano miró a sus hijas. Sus rostros inocentes, dormidos profundamente, le recordaron que él debía ser un ejemplo de valentía para ellas. No podía seguir ignorando lo que había encontrado. Tomó una decisión, buscaría evidencia concreta antes de arriesgarse a involucrar a las autoridades. Si sus sospechas eran ciertas, debía actuar con inteligencia. Ellos tienen dinero y poder. Yo solo tengo la verdad. Pero eso debe ser suficiente, se dijo, apretando los puños. Al día siguiente, mientras los Beltrán estaban en una fiesta de gala, Mariano aprovechó para entrar en la casa. Conocía cada rincón de la mansión gracias a sus años de trabajo, pero ahora, el lugar se sentía opresivo, como si las paredes escondieran un secreto vivo. Subió al segundo piso y se dirigió al despacho de Roberto, donde sabía que guardaba documentos importantes. Los cajones estaban cerrados con llave, pero encontró una pequeña caja fuerte escondida detrás de un cuadro. No pudo abrirla, pero sí encontró un álbum de fotos en uno de los estantes. Con manos temblorosas, lo abrió. La primera página mostraba una foto de Emilia, de unos 7 años, pero no había ninguna imagen de su nacimiento ni de sus primeros años. Mariano sintió un frío en el pecho. ¿Por qué faltan estas fotos? Antes de poder seguir revisando, escuchó un ruido en la entrada. Cerró el álbum rápidamente y salió del despacho, dejando todo como estaba. Se escondió en el jardín, fingiendo trabajar cuando los Beltrán regresaron. Mariano estaba cada vez más convencido de que Emilia no era quien los Beltrán decían que era. Pero ahora, la cuestión no era solo descubrir la verdad, sino también cómo protegerse de las posibles consecuencias de enfrentar a una familia tan poderosa. Descubrir la verdad era como caminar sobre hielo delgado, un paso en falso y todo se derrumbaría. Mariano no podía dejar de pensar en el álbum de fotos. La ausencia de imágenes de los primeros años de Emilia lo llenaba de inquietud. En las noches, mientras escuchaba el leve susurro de la respiración de sus hijas dormidas, su mente volvía a la discusión que había escuchado entre Adela y Roberto. Había demasiadas coincidencias. Con el pretexto de limpiar los jardines cercanos a las ventanas del despacho, Mariano se mantuvo atento a cualquier señal de que Adela o Roberto pudieran estar escondiendo algo. Fue entonces cuando escuchó una conversación telefónica de Adela que lo dejó helado. No me importa cuánto cueste. Necesito que esa caja fuerte sea trasladada a otro lugar. Sí, esta semana. No quiero dejar ningún cabo suelto, dijo Adela en un tono apremiante. Mariano no pudo evitar conectar esa frase con la caja fuerte que había encontrado en el despacho. Su intuición le decía que dentro de ese lugar estaban las respuestas que necesitaba. En los días siguientes, Mariano intentó reunir el valor necesario para volver al despacho y abrir la caja fuerte, pero cada intento fallaba. O alguien estaba en casa o el miedo lo paralizaba. Sabía que si lo descubrían, no solo perdería su trabajo, sino que podría enfrentar represalias legales o, peor aún, algo que no se atrevía a imaginar. Una tarde, mientras cortaba las ramas de un árbol, Emilia salió al jardín. Por primera vez en años, la joven pareció interesarse en él. Se acercó lentamente, con las manos en los bolsillos y una mirada curiosa. ¿Qué haces siempre aquí, solo?
preguntó Emilia, quitándose los auriculares. Trabajo, respondió Mariano, sin mirarla directamente, preocupado por decir algo que levantara sospechas. ¿No te aburres?, insistió ella, como si buscara una conexión que nunca había tenido con nadie en la casa. A veces. Pero tengo 4 hijas, y ellas son mi felicidad. Trabajar aquí me permite cuidarlas. Emilia sonrió débilmente, pero luego su mirada se oscureció. Debe ser bonito tener algo que cuidar. Aquí, todo es tan frío. Antes de que Mariano pudiera responder, Adela apareció en la puerta trasera de la casa. Emilia. Deja de perder el tiempo y entra. La frialdad en su voz hizo que la conversación terminara abruptamente. Emilia se fue sin decir más, pero aquel breve momento dejó a Mariano con una sensación de pena y, al mismo tiempo, de determinación. Ella no es feliz aquí. Debo hacer algo, pensó. Esa misma noche, cuando los Beltrán salieron a una cena, Mariano vio su oportunidad. Había llevado consigo una pequeña herramienta que pensaba usar para forzar la caja fuerte. Entró por la puerta trasera de la mansión, moviéndose con el sigilo de un ladrón, aunque lo único que buscaba era justicia. Al llegar al despacho, encontró la caja fuerte intacta. Usó la herramienta para intentar abrirla, pero el proceso era lento y complicado. Sus manos sudaban y su corazón latía con fuerza, temiendo ser descubierto en cualquier momento. Después de lo que parecieron horas, finalmente logró abrirla. Dentro había una carpeta llena de documentos. Mariano los revisó rápidamente, hasta que encontró lo que buscaba, un certificado de adopción falso. En el papel, aparecía el nombre de Emilia, pero la fecha y los datos no coincidían con lo que él sabía. Había además una foto de una niña que claramente era Emilia a los 4 años, pero en un entorno completamente diferente al de los Beltrán. Entre los documentos también encontró un sobre con recortes de periódico relacionados con la desaparición de Sofía Vázquez. No había dudas, Emilia era Sofía. Con el corazón en la garganta, Mariano salió de la casa y se dirigió a su hogar, asegurándose de que no lo vieran. Esa noche, se sentó a la mesa de su pequeña cocina y miró los documentos. Sabía que tenía que denunciar a los Beltrán, pero la duda lo carcomía. ¿Y si no me creen? ¿Y si ellos usan su poder para culparme de algo?, se preguntó en voz alta. Miró a sus hijas, que lo observaban con curiosidad desde la puerta del cuarto. Sabía que debía tomar la decisión correcta, no solo por Emilia, sino por ellas. Al día siguiente, tomó valor y marcó el número de la familia Vázquez que había encontrado en uno de los recortes. La voz al otro lado de la línea pertenecía a Claudia Vázquez. Mariano, con nerviosismo, explicó quién era y lo que había encontrado. Hubo un largo silencio, seguido por el sonido de un sollozo. ¿Está seguro de lo que dice?, preguntó Claudia, con la voz quebrada. Estoy seguro. Tengo pruebas. Necesitamos actuar antes de que ellos hagan algo para cubrir esto. La verdad tiene un peso que solo quienes la enfrentan pueden soportar. Mariano estaba dispuesto a cargar con ella, aunque le costara todo. La mañana siguiente al llamado de Mariano fue un torbellino de emociones. Claudia Vázquez, la madre de la niña desaparecida, llegó a la pequeña casa del jardinero acompañada de su esposo Esteban. Su aspecto reflejaba años de sufrimiento y esperanza contenida. Al cruzar la puerta, Claudia miró a Mariano con ojos llenos de gratitud y ansiedad. Por favor, dígame que no es una falsa alarma, dijo Claudia, sosteniendo las manos de Mariano con fuerza. No lo es. Estoy seguro de lo que vi. Emilia, o Sofía, es su hija, respondió él, mostrando los documentos y recortes que había encontrado. Claudia se llevó las manos al rostro, dejando escapar un llanto desgarrador. Esteban, por su parte, permaneció en silencio, su mirada fija en las pruebas que confirmaban lo que habían soñado durante 12 años, su hija estaba viva. ¿Cómo podemos recuperarla?, preguntó Esteban finalmente, con un tono firme pero contenido. Necesitamos a la policía. Pero les advierto que los Beltrán tienen poder y conexiones. No será fácil, respondió Mariano, consciente del peligro al que se enfrentaban. Esteban asintió.
contrataremos a los mejores abogados. Si lo que dice es cierto, ellos no podrán escapar de la justicia. Esa misma tarde, Claudia y Esteban acudieron a las autoridades, llevando consigo las pruebas proporcionadas por Mariano. La policía, inicialmente escéptica, accedió a abrir una investigación tras confirmar que los documentos del despacho de los Beltrán eran legítimos. Para sorpresa de Mariano, la historia de Sofía Vázquez seguía siendo un caso abierto, aunque prácticamente olvidado. Sin embargo, los Beltrán comenzaron a sospechar. Adela notó que Mariano evitaba cruzarse con ella y que Emilia, cada vez más introspectiva, parecía más distante. Una noche, mientras revisaban sus cuentas, Roberto recibió una llamada inesperada de uno de sus contactos en la policía. Se están moviendo en tu contra. Escuché algo sobre el caso de esa niña desaparecida, dijo la voz al otro lado de la línea. Maldito jardinero. Sabía que era un error contratarlo, respondió Roberto, apretando los dientes. Adela, que estaba escuchando, se levantó de golpe. ¿Qué hacemos? Si nos descubren, perderemos todo. Tranquila. Nadie nos va a tocar. Ya lo solucionaremos, a nuestra manera. Al día siguiente, Mariano sintió el cambio en el ambiente de la mansión. Adela y Roberto lo miraban con sospecha, sus órdenes eran más secas y lo seguían con la mirada como si esperaran que cometiera un error. Emilia, por su parte, parecía más callada que nunca. Esa tarde, mientras trabajaba en el jardín, Mariano vio como un auto negro sin placas estacionaba frente a la mansión. Dos hombres bajaron y entraron rápidamente. Aunque no pudo escuchar la conversación, algo en su interior le dijo que la situación estaba por estallar. Poco después, recibió una llamada de Claudia. Mariano, la policía está lista para intervenir. Vamos a hacerlo esta noche, cuando todos estén en la casa. Necesitamos que Emilia esté a salvo. Entendido. Haré lo que sea necesario para protegerla, respondió Mariano, sabiendo que se estaba arriesgando más de lo que nunca había imaginado. Esa noche, mientras los Beltrán cenaban, Mariano esperó a que se retiraran a sus habitaciones. Luego, con pasos firmes, se dirigió al cuarto de Emilia. Tocó suavemente la puerta y ella, sorprendida, lo dejó pasar. ¿Qué haces aquí?, preguntó Emilia, extrañada. Escúchame, por favor. Esto es importante. Yo, creo que sé quién eres realmente. Emilia frunció el ceño, confundida. ¿De qué hablas? Mariano respiró hondo y le contó todo. Le habló del periódico, de los documentos y de sus sospechas. Al principio, Emilia se mostró incrédula, pero algo en sus ojos cambió cuando Mariano mencionó a la familia Vázquez. ¿Sofía Vázquez? No. No puede ser. Yo, no recuerdo nada de antes de los 5 años, admitió Emilia, con la voz temblorosa. Eso es porque te lo han ocultado. Pero ahora puedes recuperar tu vida, tu verdadera familia, dijo Mariano, mirándola con compasión. Antes de que Emilia pudiera responder, se escucharon pasos en el pasillo. Roberto abrió la puerta de golpe, su rostro rojo de ira. ¿Qué demonios estás haciendo aquí? La verdad siempre sale a la luz, señor Beltrán, respondió Mariano, plantándose firme frente a Roberto. En ese momento, se escucharon sirenas en la distancia. La policía irrumpió en la mansión, con Claudia y Esteban siguiendo de cerca. Adela gritaba, intentando explicar lo inexplicable, mientras Roberto trataba de resistirse al arresto. Emilia, aún atónita, vio cómo los agentes esposaban a las personas que durante años había llamado padres. Cuando Claudia se acercó, la miró fijamente. «Eres Sofía». «Eres mi hija», dijo Claudia, con lágrimas corriendo por su rostro. Emilia sintió que su mundo daba vueltas. Aunque su mente estaba llena de dudas, algo en su interior le decía que aquella mujer decía la verdad. Sin decir una palabra, permitió que Claudia la abrazara. La verdad, aunque dolorosa, libera. Y esa libertad es el primer paso hacia una vida plena. La mansión de los Beltrán quedó en silencio tras la redada. Adela y Roberto fueron llevados en autos patrulla, sus gritos de indignación se apagaron en la distancia. Mariano,
agotado pero satisfecho, observó cómo Claudia y Esteban rodeaban a Emilia con un amor que parecía haber estado retenido por años. Emilia, sin embargo, no decía nada. Sus ojos estaban perdidos, luchando por comprender cómo en un solo día su mundo había cambiado para siempre. En los días siguientes, Emilia fue llevada a la casa de los Vázquez, una mansión no menos impresionante que la de los Beltrán, pero llena de calidez y recuerdos. Claudia había mantenido intacto el cuarto de su hija durante los años que estuvo desaparecida, esperando su regreso. Cuando Emilia entró, se encontró con juguetes, fotos de su infancia y un mural pintado con su nombre, Sofía. ¿Es esto, mío?, preguntó Emilia, con la voz quebrada. Sí, Sofía. Todo esto es tuyo. Nunca dejamos de buscarte, nunca dejamos de esperarte, respondió Claudia, abrazándola con fuerza. Aunque los Vázquez trataron de que Emilia se sintiera en casa, la transición no fue fácil. Los recuerdos de su vida con los Beltrán la perseguían. Aunque ahora sabía que ellos no eran su verdadera familia, no podía evitar sentir una mezcla de confusión y lealtad hacia las personas que, a su manera torcida, la habían criado. No sé quién soy, le confesó a Esteban una noche. Eres nuestra hija, pero también eres la persona que has construido con el tiempo. Tómate tu tiempo, Sofía. Nosotros estaremos aquí para ti, respondió él, acariciándole el cabello. Mientras tanto, Mariano había regresado a su vida habitual, aunque ahora cargaba con una tranquilidad que no había sentido en años. Sabía que había hecho lo correcto, pero también temía por el futuro. ¿Y si los Beltrán encontraban la forma de vengarse? Un día, recibió una visita inesperada. Esteban y Claudia llegaron a su humilde casa con una noticia que cambiaría su vida para siempre. Mariano, lo que hiciste por Sofía, por nosotros, no tiene precio. Pero queremos hacer algo para agradecerte, dijo Esteban, con una sonrisa sincera. No hice nada por recompensa. Lo hice porque era lo correcto, respondió Mariano, incómodo con el halago. Lo sabemos, pero aún así, queremos ayudarte. Construiremos una casa para ti y tus hijas en nuestro condominio. Tendrás un trabajo estable con nosotros y vivirás con la seguridad que mereces. Mariano quedó sin palabras. Sus hijas, al escuchar la noticia, brincaron de alegría. Por primera vez en mucho tiempo, sintió que el peso de las dificultades se aligeraba. El juicio contra los Beltrán fue mediático. Los documentos encontrados en su despacho y los testimonios de los Vázquez y Mariano resultaron suficientes para condenarlos. Quedó demostrado que Adela y Roberto habían comprado a Sofía a un grupo criminal que traficaba con niños. Aunque intentaron justificarse diciendo que lo hicieron porque no podían tener hijos, el juez no mostró clemencia. Ambos fueron sentenciados a largas penas de prisión y sus bienes fueron confiscados. Emilia, o Sofía, nunca volvió a verlos. Los meses siguientes fueron un proceso de sanación para todos. Mariano y sus hijas se mudaron a la nueva casa, donde por fin pudieron vivir sin apretarse en una sola habitación. Sofía comenzó terapia para lidiar con los traumas de su pasado y aprender a aceptar su nueva realidad. Aunque el camino no fue fácil, poco a poco encontró su lugar junto a los Vázquez. Un día, mientras caminaba por el jardín de su nueva casa, Sofía vio a Mariano trabajando en unas plantas que Claudia había pedido instalar. Sin dudarlo, se acercó. Nunca te di las gracias, Mariano. Por todo lo que hiciste por mí, dijo, con una sonrisa sincera. No tienes que darme las gracias, Sofía. Verte feliz es suficiente para mí. Ella asintió, pero luego agregó. ¿Crees que alguna vez sentiré que esta es mi verdadera vida? Claro que sí. La verdad siempre encuentra su lugar. Solo tienes que darte tiempo. Con el tiempo, Sofía se convirtió en una joven fuerte y decidida, inspirada por la valentía de Mariano. La familia Vázquez mantuvo una relación cercana con él y sus hijas, quienes también encontraron un futuro más brillante gracias al sacrificio y coraje de su padre. La historia de Mariano y Sofía no solo mostró que la verdad siempre triunfa, sino también que los actos de bondad y valentía, por pequeños que parezcan, pueden cambiar vidas para siempre. Mariano, ahora con un jardín propio y sus hijas creciendo felices, reflexionó sobre todo lo que había vivido.
Aunque el camino había sido difícil, sabía que cada paso valió la pena. En su corazón, llevaba la certeza de que la justicia, la verdad y el amor siempre encuentran la manera de prevalecer.